Hemos entonces venido estudiando las llamadas doctrinas de la gracia, de las cuales ya hemos visto 3 de ellas: la depravación total, la elección incondicional y el llamamiento eficaz. Depravación total nos enseñaban que todos los hombres en su estado natural están muertos en sus delitos y pecados, por lo tanto son incapaces de buscar a Dios, pero son activos para el mal. Para nada pueden buscar a Dios, pero sí son activos para el mal. Elección incondicional: libre y voluntariamente eligió Dios a un pueblo para salvarlo, para la salvación. Por supuesto, no por mérito alguno en él, en ese pueblo, sino por pura gracia. Llamamiento eficaz es que a su tiempo llama a Dios a su pueblo por el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Hoy entonces continuaremos con otro eslabón de esta que hemos llamado la cadena de oro de la salvación. Quiero compartir con ustedes en esta mañana la doctrina de la expiación limitada, también conocida como redención particular o expiación definitiva. Antes que nada, quiero que todos en esta mañana estemos de acuerdo en lo que significa el término expiación. Si yo le preguntara en esta mañana, ¿recuerda usted qué es expiación? Debemos decir, hermanos, que aunque no es fácil definir este término en una sola frase, ya que su riqueza es enorme, pero por lo menos quiero que cuando usted escuche la palabra expiación, aún los niños, quiero que piense en la muerte de Cristo como sustituto a favor del perdón de los pecados de su pueblo. Expiación entonces es la muerte de Cristo como sustituto a favor del perdón de los pecados de su pueblo. Quiero formular en esta mañana algunas preguntas que hombres estudiosos de las Escrituras se han hecho durante muchos años. ¿Por quién fue que Cristo quiso morir? ¿Por los pecados de quién pagó Cristo? ¿A quién sustituyó Cristo en la cruz? ¿Cuál fue su intención y propósito, o su intención y propósito al morir? ¿Acaso salvar a todos los hombres o a los que el Padre eligió? Esas son preguntas que durante muchos años se han hecho. Y hoy quiero mostrarle a ustedes que durante la historia de la iglesia se han dado algunas respuestas para estas preguntas, y podemos decir que hay 2 tipos de posturas. Creo que, y espero que hasta esta altura todos estemos, no totalmente, pero sí en gran medida familiarizados con el término arminiano y calvinista. Así que quiero hablarle entonces que hay 2 posturas. Por un lado la arminiana, por el otro lado la calvinista, y ellos responden a esas preguntas. Podemos decir entonces que la postura arminiana asevera que Cristo murió por todos los hombres, que el Hijo de Dios pagó por los pecados de todo ser humano, sin excepción. Por tanto, entonces el arminiano enseña una expiación universal. Cristo murió por todos los hombres. La segunda postura se conoce como calvinista, que asegura que Cristo murió solo por los creyentes. Quiere decir que éste cree en una expiación limitada. Tal vez usted, amigo que me escucha, dirá: nunca antes he escuchado estas palabras, estos términos, arminiano y calvinista. No sé qué significan. Muchos dicen: yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy bíblico. Y eso puede ser cierto dependiendo a lo que usted le llame ser bíblico. Pero lo cierto es que si usted hace parte del pueblo cristiano, usted está amparado bajo una de estas 2 posturas.
Usted, hermano o amigo, es frente a la salvación arminiano o calvinista. La respuesta que usted dé a estas preguntas que acabamos de hacer lo pone en un lugar o en el otro. Déjeme entonces ampliar esto un poco más. La postura arminiana asegura que Cristo murió por todos los hombres, aún por aquellos que están en el infierno o aquellos que irán a la eternidad tormentosa. Para ellos, aunque Cristo murió por todos, no todos son salvos. La salvación es un regalo de gracia, dicen ellos. Es decir, que es un regalo para todos los hombres. Pero solo algunos tendrán la capacidad de venir y tomar ese regalo. Esta doctrina dice que en la mente y en el corazón de Cristo, al morir, estaban todos los hombres, pero que solo aquellos que realmente lo deseen y lo acepten de manera voluntaria, reciben los beneficios de la expiación de Cristo. Para la mayoría de los cristianos, el perdón dado por Cristo es uno que se puede rechazar. Por eso insisten, ven, acepta a Cristo, acéptalo. Permítame ilustrar esta postura con un ejemplo de la vida real. Un hombre culpado de 6 delitos en los Estados Unidos en 1830 fue condenado a la horca, fue condenado a la muerte. Sin embargo, este hombre recibe un indulto presidencial, un perdón que lo eximía de esta condena. No lo iban a ahorcar, no lo iban a matar, le iban a dar 20 años de prisión. Pero este hombre, al escuchar que le iban a perdonar la vida, lo que hizo fue que demandó al presidente de los Estados Unidos. Lo hizo frente a la Corte Suprema y este hombre rechazó el perdón, se negó a aceptarlo. Preguntaría en esta mañana, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Al arminiano, hermano. Esto es lo que ellos dicen, que Cristo le ofrece el regalo a todos, la salvación, pero que solamente aquellos que deseen y acepten ese sacrificio, entonces van a ser salvos. La Corte Suprema contestó lo siguiente: el indulto es un acto de gracia que procede del poder encomendado la ejecución de las leyes, pero la entrega no se completa sin aceptación. A continuación puede ser rechazado por la persona para quien se licitó y no tenemos el poder en un tribunal para forzarlo a que lo acepte. Si lo quiere rechazar, pues lo puede rechazar. Eso es lo que piensa el arminiano. Entonces, ¿qué dice el arminiano? Hay un regalo de Dios para el hombre, pero éste puede rechazarlo de la misma manera que el hombre de la historia que acabo de decir. Todo ser humano es capaz de rechazar el perdón de Cristo, de negarse a recibir la vida y de decidir morir. Esto dicen ellos. Por supuesto, entonces el arminiano acude a la Escritura. Ellos acuden a la Escritura para soportar su doctrina de la expiación universal. Existen algunos textos por excelencia para aseverar que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por todos los hombres. Aunque estos pasajes se toman de manera independiente y no se sujetan a las otras doctrinas, como la soberanía de Dios en la elección, el propósito de la elección y la obra del Espíritu Santo en la expiación. Lo que hace el arminiano es que coge la Escritura, sí, saca un texto de la Escritura, lo saca de su contexto, lo saca de las demás doctrinas y lo aplica para justificar su doctrina. Quiero darle esos textos. Por supuesto, hermano, mi intención en esta mañana no es coger esos textos y hablar y decir es que es mentira. No lo voy a hacer. De pronto en otros espacios lo haremos, pero hoy
me encargaré de mostrar por medio de la Escritura que el arminiano está equivocado. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hola, sí. Sí, ahí dice eso. Sí, por supuesto, pero está mal interpretado. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por quiénes? Por todos. Luego todos murieron. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Así que estos son los textos que el arminiano utiliza para aseverar su doctrina, hermanos. Pero son textos totalmente sacados de su contexto. Ahora, quiero que echemos un vistazo a la doctrina de la expiación limitada que cree el calvinista. El calvinista dice que Cristo murió solo por los creyentes, solo por los elegidos, solo por aquellos que se salvarán e irán al cielo. Ni uno más, ni uno menos. Todos los escogidos están amparados bajo la expiación, es decir, bajo la muerte de Cristo. Ellos aseveran que Cristo se propuso que su expiación pagara los pecados de aquellos que el Padre le dio. Cristo llevó los pecados de todos y únicamente de los que se salvan. Ellos dicen que si Cristo murió por todos los hombres, entonces todos deberían ser salvos. Pero usted y yo sabemos que esto no es así, ya que hay personas hoy habitando en el lugar de tormento y otras que estarán allí en algún momento. Entonces Cristo, dicen ellos, no murió por todos los hombres. Ahora el calvinista cree en una expiación limitada. Esto quiero que lo entendamos, una expiación limitada en alcance, pero no limitada en poder. ¿Me explico? El calvinista dice, hay una expiación limitada en alcance, es decir, que no alcanza a todos los hombres, sino a un grupo en particular. ¿Cuál es ese grupo? Los elegidos. Pero no es una expiación limitada en poder, como dice el arminiano. No, es una expiación ilimitada en poder, es decir, que salva a aquellos por los cuales murió. El poder no se limita. El arminiano dice, Cristo abrió la posibilidad para que el hombre se salvara, pero el hombre decide salvarse o no. Dice el calvinista, no. La expiación es ilimitada en poder, porque Cristo salvó, hermano, salvó a ese grupo escogido. El calvinista también recurre, por supuesto, a las Escrituras para soportar su doctrina, y ha sido siempre su costumbre dar prioridad a la palabra de Dios y no creer nada que ella no sustente. No por textos independientes, sacados de su contexto, sino armonizando los pasajes bíblicos con el tenor de toda la Escritura, de todas las doctrinas. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A citarlos, obviamente más adelante estaremos hablando de ello. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hechos 20:28,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Según este texto, ¿a quién ganó Cristo por su sangre? A su iglesia, no a todo el mundo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Según el calvinista, según la Escritura, por la iglesia. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿qué entonces haremos frente a esta disyuntiva? ¿Quién tiene la razón frente a la doctrina de la expiación? ¿Los calvinistas o los arminianos? Los dos tienen escritura, dirían algunos. Si los dos entonces ostentan textos, ¿por qué sus posturas son contrarias? ¿Hay algún problema con la Biblia que afirma algo y luego lo niega? La respuesta es: de ninguna manera, hermanos. ¿Cuál entonces de estas dos posturas la Iglesia reformada cogió para sí? ¿Cuál de estas dos posturas nosotros como Iglesia seguimos? Por supuesto, debemos decir que la postura calvinista. Ahora, ¿por qué la postura calvinista? Porque es la que más y la que se acerca a todo el consejo de la Escritura, hermanos, como voy a intentar, y eso espero mostrárselo. Aquí se trata de que entendamos por medio de la Escritura por quiénes fue que Cristo murió. Pero que miremos entonces algunos textos más en detalle. Juan 10. Quiero que usted abra su Biblia en Juan 10, aunque no vamos a estar leyendo todos los textos, vamos a estar yendo a textos particulares. Allí encontramos la parábola del redil, donde el Señor va a hablar de que el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si leemos el versículo 15, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El verso 26, hermanos, dice: pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, si miramos este texto, hermanos, aquí nos está marcando una diferencia. El Señor dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? O sea que el Señor les está diciendo a sus oyentes que Él está poniendo, o el buen pastor, que es Él, porque dice: yo soy el buen pastor y mi vida, muerte de Cristo, mi vida doy. ¿Por quiénes? ¿Por todo el mundo, dice allí? No, por las ovejas. Alguien podría decir: pero es que ahí dice las ovejas, o sea que todos son las ovejas del Señor. Pero el mismo texto, hermanos, si usted lee, por eso digo, yo no puedo sacar un texto de su contexto, tengo que seguir leyendo. Y el versículo 26 dice: pero vosotros, fariseos, no creéis. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Nota que Él hace una distinción, el Señor hace una distinción entre las que son sus ovejas y las que no son sus ovejas. Versículo 27, ¿quiénes son entonces las ovejas del buen pastor Cristo? Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.
Claramente, hermanos, nos está diciendo que hay una distinción. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Todo el mundo? No. Si fuera todo el mundo, ¿para qué le dice a los fariseos? Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Pero él claramente está diciendo que hay una distinción. Están las ovejas del Señor y están las que no lo son. Las ovejas del Señor oyen su voz, lo siguen, y por esas fue que Cristo murió. Vaya conmigo a Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por todo el mundo, por ella. ¿Para qué se entregó Cristo? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si preguntásemos a este pasaje, ¿por quién murió Cristo?, él respondería, Cristo murió por ella. Por ella a quien amó, por ella en quien trabaja actualmente santificándola y purificándola, por aquella quien presentará algún día sin mancha y sin arruga. Y la pregunta es, ¿quién es ella? Claramente lo dice allí. La iglesia. La iglesia. ¿Y quiénes entonces, hermanos, conforman la iglesia de Cristo? ¿Todo el mundo? No. No todo el mundo. La iglesia de Cristo la conforman los creyentes, los hijos de Dios, los que han cambiado de vida, los que han sido pasados de muerte a vida. Esos son los que conforman la iglesia de Cristo. Además, la exhortación del apóstol Pablo a los maridos de amar a sus esposas indica exclusividad. Hay otras mujeres, pero tú, hombre, tienes que amar a tu esposa, no a otras, a tu esposa. Asimismo, hay muchas personas en el mundo, pero Cristo ama de manera especial únicamente a su iglesia, y por esa iglesia fue que Él se entregó en la cruz. Supuesto, hermanos, en esta exposición podría seguir encargándose de analizar versículo por versículo que hable de la expiación limitada, y de seguro llegaríamos a la misma conclusión acerca de la veracidad de la doctrina de la expiación limitada. Pero quiero unirme al método usado por nuestro hermano Edwin Palmer y hacerlo analizando la obra de la Trinidad en la salvación. No quiero solamente coger textos y decirle, mire, aquí dice esto, la Biblia asegura esto. Lo que quiero es que miremos más profundamente con el consejo, con las demás doctrinas, y vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad en la salvación. Así que como primero, vamos a mirar el amor electivo del Padre. Quiero sustentar la elección limitada con la doctrina del amor electivo del Padre. Recordemos que el Padre elige. Hay algo en lo que calvinista y arminiano están de acuerdo, y es que el amor del Padre y el sacrificio de Cristo van juntos. Que el amor del Padre dio como resultado la compasión de enviar a Cristo a morir por aquellos a quien amó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda. ¿Estamos de acuerdo con eso? El objeto del amor del Padre, entonces, es el mismo objeto por el cual Cristo muere.
Estamos de acuerdo allí. Que el amor del Padre dio como resultado la compasión de enviar a Cristo a morir por aquellos a quien amó. Dios amó y por eso entregó a su Hijo para expiar los pecados de ellos. Pero debemos preguntarnos y debemos preguntarle a la Escritura, ¿Dios amó o Dios ama a todos los hombres por igual? ¿O prediga un amor especial por algunos? Si los arminianos tienen razón y Cristo murió por todos, entonces, por supuesto, la Biblia nos debe dar testimonio de que Dios ama a todos los hombres de manera especial, de manera salvadora. Pero, hermano y amigo, déjeme decirle que la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos muestra que Dios no ama a los hombres de la misma manera. Colosenses capítulo 3, versículo 12, vamos a ir sobre estos textos, donde vemos que el apóstol Pablo atribuye un amor especial, y vamos a mirar a quién se le atribuye ese amor especial. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Escogidos de Dios, ¿le suena esa palabra? Escogidos de Dios. Santos y qué, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Primera de Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si notamos aquí, Pablo acostumbraba a llamar a sus oyentes y a sus lectores con el término amados, amados de Dios, amados por el Señor. No usaba, hermanos, estos adjetivos para hablar de todas las personas o del mundo impío, sino exclusivamente para dirigirse a la iglesia, al pueblo escogido de Dios. Leyendo estos textos podemos concluir que si los objetos del amor del Padre son exclusivos, también lo son aquellos por los que Cristo murió. Como Dios ha amado de manera especial a algunos y de manera soberana ha decidido salvarles, entonces envió a su Hijo para asegurar su perdón. Si usted leyó claramente conmigo estos textos que leímos, o que leí a favor de ustedes, si ustedes siguieron allí, siempre aparece el término elegidos. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Todos los textos muestran la elección. Así que aquí Pablo asevera que los amados por el Señor son los mismos que Él escogió, o que el Padre escogió desde el principio. No dice todos son amados por el Señor, todo ser humano es amado del Señor. Dice que los amados también son elegidos. ¿Elegidos para qué? Para salvación. No se nos olvide eso. Elegidos para salvación. Vaya conmigo a Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto nos muestra de manera clara y sencilla que el amor de Dios y la expiación de Cristo van unidos. Una es consecuencia de la otra.
¿Por qué nos amó? Dios nos amó, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. En nosotros se refiere no al mundo, no a todos los hombres, sino a aquellos a quienes se les perdona sus pecados. Y preguntaríamos, ¿cómo llegamos o cómo, hermano Yair, usted llegó a esa conclusión? Preguntémosle entonces a Juan, ¿a quiénes te estás refiriendo, Juan, cuando dices nosotros? ¿A quiénes estás dirigiendo tus palabras, tu carta? Y la respuesta la encontramos en su primera carta. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Según esos textos, entonces, ¿a quienes se les están escribiendo estas palabras? ¿A quienes se les está diciendo? ¿O quiénes son nosotros? Claramente, hermanos, no es todo el mundo. Juan lo llama hijitos. Juan lo llama ustedes, jóvenes que han vencido el mundo. ¿Todos los hombres vencen el mundo? Primera de Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estos textos dicen, o se están dirigiendo a quienes, a los hijos de Dios. Y claramente dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que el mundo no conoce. ¿Para qué hacer diferencia? ¿Por qué el apóstol nos hace la diferencia? ¿Por qué? Porque claramente, hermanos, Cristo no murió por todos. Y esta carta iba dirigida a los amados, a los hijitos. Entonces, este contexto de los hijos de Dios, de la iglesia, del pueblo de Dios, es que Juan declara las palabras de Juan, de primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que sus hijos hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo notan, hermanos? El Señor no ama a todos los hombres de la misma manera. Y si estamos de acuerdo con el arminiano de que el amor del Padre lo llevó a enviar a su Hijo para morir por los pecados de aquellos a quien amó, entonces sí, el Padre amó no a todos los hombres, podemos concluir que no por todos los hombres murió Cristo, solamente por los que el Padre eligió y por los cuales el Padre amó. Segundo, hermanos, primero, la elección o el amor electivo del Padre. Segundo, la expiación del Hijo, la muerte del Hijo. Entonces, que estoy hablando de la Trinidad, Padre e Hijo. Hermanos y amigos, les recuerdo que cuando hablamos de la expiación estamos usando la palabra bíblica para hacer referencia a la obra de salvación de los pecados por medio del sacrificio de Cristo o de la muerte de Cristo. Para entender la expiación, nos es necesario entender lo que Cristo hizo al morir. Si entendemos esta obra, si entendemos lo que Cristo logró,
les dije, lo logró. No lo hizo simplemente posible, sino que lo aseguró. Entonces podremos responder por quienes Cristo murió. No perdamos de vista que el propósito es entender si Cristo murió por todos o por un grupo en particular. La Biblia propone por lo menos 4 elementos de la expiación o maneras diferentes de referirse a la muerte en la cruz. El primer elemento es la sustitución. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo ¿por quiénes? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Lo primero que hizo Cristo en la cruz entonces fue morir de forma vicaria por los pecados. Vicario es sustituto. Usted nota allí, dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Tomó el lugar de otro. El hombre merecía el castigo por sus pecados, mas Cristo, que no tenía pecado, toma su lugar y muere. Segundo elemento que nos habla la Biblia de la muerte es propiciación. Propiciación quiere decir aplacar la ira justa de Dios. Por supuesto, hermanos, estoy yendo por encima. Estos son términos que debemos profundizar más, pero quiero que tengamos al menos lo básico allí. Es decir, la propiciación es aplacar la ira justa de Dios. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La propiciación es una obra en la cual Jesucristo absorbe la ira de Dios, cubre al pecador con su sangre ante la vista del Padre, al dejar satisfecha su justicia, y también lo deja dispuesto a Dios a favorecer y bendecir al individuo, que en otro tiempo era objeto de repudio. Tercero, la reconciliación. Reconciliación es eliminar la enemistad entre Dios y los hombres. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, lo escuchó bien, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La muerte de Cristo también asegura que entremos en una relación de amistad con el Dios que un día ofendimos con gravedad. Dios, quien fue agraviado, presenta la única solución a este magno problema, y es la muerte de su Hijo. Y todo hombre arrepentido que confiesa sus pecados puede ahora estar en una posición de paz con Dios por medio de Cristo. El cuarto elemento es la redención de la maldición de la ley. Gálatas 3:10-13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Se le llama maldición de la ley a la sanción penal por no poder cumplir la ley de la manera perfecta. Todos los hombres llevan sobre sus hombros esta condena por no permanecer en las palabras de la ley. Pero Cristo ha rescatado a su pueblo, y Él pagó por el rescate, o el pago por el rescate fue que Él mismo se hizo maldición.
Quiero entonces reunir lo que acabo de decir. En consecuencia, tenemos lo siguiente. Cristo entregó su vida en forma vicaria para hacer expiación. Fue sustituto. Absorbió la ira del Padre, aplaca la ira justa de Dios y deja al hombre en una posición en la que puede recibir los beneficios y bendiciones espirituales. Eso es lo que logró Cristo con su muerte. Además, reconcilia a los pecadores con el Padre y paga por ellos el precio del rescate por no obedecer a la perfección la ley. Todas estas cosas, en grosso modo, son logradas en la cruz por Cristo, con su muerte. Por lo tanto, podemos entonces preguntarle al hombre que cree en la expiación ilimitada, es decir, por todos los hombres, si Cristo logró esto en la cruz, ¿por qué hoy hay hombres que continúan siendo enemigos de Dios? Si Cristo murió y reconcilió a los hombres porque lo hizo, ¿por qué hoy hay hombres que son enemigos de Dios? ¿Por qué si Cristo, cuando murió, estaba representando a todos los hombres, hoy existen hombres que se condenan? Si es que Dios es justo, Dios no va a castigar dos veces a nadie. Cristo castigó a su Hijo. Y si Él recibió el castigo por todos los hombres, ¿por qué hoy hay hombres que son enemigos y que irán a la condenación? Si Cristo al morir aplacó la ira del Padre y el Padre recibió con beneplácito este sacrificio, ¿por qué la Biblia dice que Dios hoy está airado con el impío todos los días? ¿Por qué lo dice? ¿Por lujo? ¿Por llenar un espacio? No. Una conclusión lógica entonces es que si todos los hombres no reciben los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, es porque Cristo no los estaba representando a ellos, sino a un grupo específico en el cual todo lo que Cristo logró se hizo realidad. Usted y yo somos testigos de esto y evidencia de esto. No todos los hombres son amigos de Dios hoy, son enemigos. Si la muerte de Jesús es lo que la Biblia dice que es, un sacrificio vicario por los pecados, redención verdadera y no hipotética, mediante la cual el pecador queda reconciliado con Dios, entonces, por razones obvias, no puede ser por todos los hombres, porque entonces todos tendrían que ser salvos, todos. Esto sería entonces una expiación universalista. Quiero explicar un poco esto, no mucho. El arminiano no cree en una redención universalista, cree en una redención universal. Universal es que Cristo murió por todos los hombres, sí, pero no todos se salvan, es decir, que ellos creen que algunos se salvan. La expiación o la redención universalista diría que todos los hombres tendrían que salvarse. Así que ellos están también yéndose en contra de lo que ellos aseguran. ¿Lo nota? Cristo no murió por todos los hombres. Aquí no tenemos sino dos opciones. Una, que la obra de Cristo sea ineficiente, insignificante o hipotética al hacer posible la expiación de todos los hombres, pero en realidad no asegurar que esta obra sea poderosa en ningún alma. O que la obra de Cristo es eficiente, suficiente, útil, pero solo para aquellas personas por las cuales Él murió. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con el arminiano,
Porque la obra de expiación en la Biblia no está descrita en términos hipotéticos. La Escritura no dice, y es posible que Cristo reconcilie a algunos por la muerte. De pronto pudiera redimir de la maldición. De pronto puede aplacar la ira del Padre. No, de ninguna manera. La Biblia asegura que esto fue lo que Cristo hizo en la cruz. Lo hizo realidad. Por tanto, no es hipotético. Por tanto, no por todos los hombres murió. Déjeme ir entonces a lo tercero. El amor electivo del Padre, la expiación del Hijo, la muerte, y ahora la obra, en tercer lugar, la obra del Espíritu en el hombre. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Leemos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quizás en este momento podría entrar por esa puerta un arminiano, espero que por esa puerta, porque espero que no haya ninguno aquí. Bueno, si lo hay es un refrigerio menos, no mentiras. Y podría levantarse y decirme, mire lo que usted acabó de leer, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, ¿por quiénes? Por todos. ¿Lo nota? Ahí lo dice, clarito. Y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y debemos decir que a simple vista el texto parece indicar una expiación universal. Pero al detenernos, notamos que es todo lo contrario. Observe la frase, uno murió por todos. Sí, esta parece indicar, pero lo que yo quiero que usted entienda y pose sus ojos es en la palabra luego. Luego, que sigue el texto, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice después? Luego, todos murieron. Hay una conexión inseparable entre la muerte de Cristo y la muerte de todos. Esta palabra luego hace una conexión, o sea, Cristo murió por todos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó? Luego, ¿qué pasó? Pues todos murieron. ¿Cómo así, hermano? O sea, todos tenemos que morir. ¿A qué se refiere entonces ese texto con que todos murieron? Hermanos, por supuesto, no podemos decir que se refiere a la muerte física, porque Cristo no fue a la cruz para que muriéramos físicamente, no. Así que debemos entonces entender a qué muerte se refiere este texto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 para poder entenderlo. Romanos 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él, muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No nota, hermanos, a qué muerte se está refiriendo? No a la muerte física. No, es a la muerte al pecado. Entonces, en orden sería, Cristo murió por todos, luego
todos, esos todos murieron. ¿A qué murieron? Al pecado. Volvamos entonces a nuestro texto. 2 Corintios 5:14. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sigue diciendo, para que ya no vivan para sí, sino para Cristo. Estas declaraciones son consecutivas, son consecuencia. Cristo murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué murieron? Para ya no vivir para sí mismos, sino para Cristo. Entonces yo le pregunto a mi amigo el arminiano, ¿vamos a tomar literalmente el texto? Pues tomémoslo completo, no la primera parte. Cristo murió por todos, sí, ahí lo dice. Perfecto, sigamos leyendo entonces. Ahí también dice que todos murieron. Entonces, si A es cierto, B también es cierto y C también es cierto. A, Cristo murió por todos. B, luego todos murieron. C, ¿para qué murieron? Al pecado, para yo no vivir para sí, sino para vivir para Cristo. Este es pues entonces, hermanos, el plan del Señor. El Señor elige, el Padre elige, Cristo muere y el Espíritu Santo hace la obra en el creyente. Por supuesto, el morir al pecado, aunque por tiempo no poder hablar y profundizar de esto, pero usted y yo sabemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra en un hombre para que él pueda morir al pecado y para que pueda vivir para Cristo. Así que la Trinidad, hermanos, la obra de la Trinidad, la salvación, nos muestra claramente que no fue Cristo dado por todos los hombres, sino únicamente por los elegidos. ¿Se acuerda de la predicación del hermano Sergio? Elegidos, elección. Fuimos elegidos, no todos los hombres. Este pues entonces es el gran plan de la redención. Dios no amó en forma vaga a los hombres sin elegirlos soberanamente, y por tanto tampoco Cristo murió en forma indeterminada por todos los hombres, eliminando su pecado hipotéticamente. Esto es no de manera definida. Además, el Espíritu Santo no aplica de manera liviana la salvación a todos los hombres, dejando en último término al hombre para que él decida. Antes bien, la Biblia enseña la acción unida de las tres personas de la Trinidad: la elección del Padre, la expiación y muerte del Hijo y la morada del Espíritu Santo. Son los mismos, exactamente los mismos. Déjeme terminar con unas implicaciones. Esto no es una discusión pequeña o irrelevante. Alguien podría decir, pero ¿para qué discutimos este asunto, este tema? Pues permítame decirle que al aceptar una expiación ilimitada en alcance, tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que si aceptamos una expiación ilimitada, echamos por tierra las doctrinas que nos enseñaron y que están plasmadas en la Escritura. Echamos por tierra la depravación total, la elección incondicional, el llamamiento eficaz. Si en última instancia el hombre tiene el poder de elegir a Dios o rechazarlo, ¿cómo entonces explicamos que la elección de la depravación total nos dice que el hombre es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo? Si yo acepto esta elección o esta expiación ilimitada, estoy diciendo que la depravación total es mentira. Porque el hombre entonces sí tiene la capacidad de decidir y decir, si yo acepto o no acepto. Estoy negando la elección. Estoy diciendo que el Padre no eligió a nadie.
qué? Brindo el amor a todo el mundo. Estoy negando, hermanos, la Biblia. Estoy negando la Escritura. Así que no es algo suave. También entonces hace de poco valor el sacrificio de Cristo. Si la expiación no salva efectivamente a nadie, si solo brinda la posibilidad, quiere decir que es un sacrificio que carece de poder. Si la mayoría se pierde, si la mayoría rechaza a Cristo, si solo un pequeño manojo de personas se acercan al Señor, ¿es porque a Él le faltó poder en su obra? Pregunto. No, de ninguna manera. Esta obra es poderosa porque la llevó a cabo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para salvar a los que el Padre le dio, a los que el Padre amó, a los que Él representó, a los mismos que el Espíritu Santo viene a transformar para que anden en vida nueva. Ese sacrificio no fue pequeño y nunca será pequeño. Por último, si aceptamos una expiación ilimitada, tenemos que aceptar que existe la justicia propia. Que hay personas, mejor que otras, que logran comprender, que logran amar, que logran actuar a favor de su salvación. La doctrina arminiana de la expiación universal exalta al hombre, por tanto es antropocéntrica y niega la gloria de Dios. Así que, hermanos, esto no es pequeño. Tengamos cuidado. ¿Queremos ser bíblicos? Esto es ser bíblico, creer en una elección, en una expiación limitada.